Muy buenos días a todos los que nos acompañan de muchísimos países de Latinoamérica. Veamos que por ahí se van presentando. Mi nombre es María Paz Cigarán, yo soy desde Perú, hoy acompañándolos como la facilitadora de este evento. Yo soy parte de la coordinación estratégica de la Secretaría de la plataforma Let's Slack y también gerente general de Libélula que está a cargo de la Secretaría. Antes de empezar, quisiera darles algunas indicaciones, las voy a estar dando en castellano y en inglés. Lo primero es que contamos con interpretación simultánea inglés-español y subtítulos también en portugués. Las instrucciones para activarlas serán compartidas en el chat. Ahí Melchorita las va a estar acompañando durante toda la sesión. We have simultaneous interpretation, English and Spanish, and also subtitles in Portuguese. The instruction will be posted in the chat, in our Zoom chat, for you to activate them. El webinar será grabado y los materiales estarán disponibles en la página web de la plataforma Let's Lab. The webinar will be recorded and the materials will be available in the webpage of the Let's Lab platform. Pueden, por favor, comentar por el chat de dónde están viniendo, qué países, ya varios de ustedes lo están haciendo. Y cualquier pregunta que tengan, también, por favor, pónganlas por el chat que las estaremos resolviendo. You can put your comments through the chats of the Zoom. And any questions that you have, we will be gathering them and answering them in a section of the agenda. Muy bien, con esto entonces quiero darle las bienvenidas a todos a este lanzamiento del reporte de Let's Enlac, que nos va a mostrar cómo vamos en la implementación de las ANSEs y cuáles son también las prioridades de la región. Tenemos algunos objetivos que queremos compartir con ustedes. El webinar marca el lanzamiento de este reporte Let's Enlac 2025, que es liderado por la plataforma regional Let's Lab. Y las instituciones que lo han llevado adelante han sido Libélula, en conjunto con el BID, PNUD, CEPAL, la comunidad de práctica articular y también con el apoyo del BES. A través de este webinar buscamos presentar y discutir los hallazgos de este reporte sobre cuáles son los avances en la ambición e implementación de los compromisos climáticos en América Latina y el Caribe. De esta manera se busca posicionar en el diálogo regional la oportunidad de transformación económica y de desarrollo de América Latina y el Caribe a partir de la implementación de las CNS, ¿no? de nuestras contribuciones nacionalmente determinadas. Para la agenda tenemos mensajes iniciales de dos de nuestros socios, para luego pasar a la presentación del reporte y tener un panel de expertos que comentarán el reporte, para luego tener una sección de discusión y de respuesta a preguntas. Antes de entrar a lo que es la presentación del reporte, quisiera comentarles un poquito de la plataforma Let's Lab para aquellos que nos acompañan por primera vez. La plataforma Let's Lab es la plataforma para América Latina y el Caribe del Global Climate Action Partnership, GCAP. Es una red regional impulsada por los países LAC que reúne a representantes de gobierno, sector privado, organizaciones no gubernamentales, organismos de cooperación internacional y academia que trabajan en el diseño e implementación de las contribuciones nacionalmente determinadas y las estrategias de largo plazo en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Opera desde el 2012, contribuyendo a fortalecer las capacidades de acción climática en la región mediante el intercambio de pares, de conocimiento, el desarrollo de capacidades y la promoción también de lo que los países están haciendo en relación a sus estrategias de desarrollo resiliente y bajo en carbono. El año pasado continuamos ofreciendo diferentes espacios de conexión e intercambio, colaboración e interaprendizaje, con lo cual incidimos en 22 países, tuvimos a más de 4.200 practitioners de toda nuestra comunidad, fortalecimos además los conocimientos y capacidades de más de 1.350 practitioners y de 130 instituciones,
y desarrollamos 5 encuentros presenciales a través de nuestras comunidades de práctica y nuestro evento regional en Perú, Costa Rica y Chile. También a través de nuestros programas de gestión de conocimiento, que son varias reuniones que hacemos virtualmente. También hemos compartido el Year in Review, que es todo lo que logramos en el 2025 para que lo puedan mirar. Lo pueden bajar a través del QR que ven a la izquierda de la pantalla. En el 2026 hemos seguido impulsando la implementación de la CNSS en la región, articulando actores y fortaleciendo conocimiento y creando sinergias de colaboración. A lo largo de estos meses nos encontramos realizando además un diagnóstico de lo que hemos avanzado al momento y cuáles son las prioridades de la región para ver en qué enfocar el futuro del Let's Lab, involucrando a más de 20 actores clave de la región. Nuestras comunidades de prácticas de Articulac y de MedLab han continuado con sus actividades, algunas cerradas para sus miembros y otras abiertas al público, en donde hemos reunido a más de 200 participantes y más de 90 instituciones. En febrero de este año también concluimos el programa de gestión de conocimientos en estrategias e instrumentos de financiamiento verde en América Latina, que reunió a más de 35 instituciones de 20 países, y este año sigue este esfuerzo también con un taller presencial que será en el segundo semestre de este año. Hemos realizado diferentes webinars abiertos al público en temas de financiamiento para la resiliencia climática, reducción de la pérdida y desperdicios de alimentos. Hemos también presentado los resultados de la COP30 para el sector privado, temas de inversión extranjera directa, taxonomía verde, con experiencias siempre de diferentes países de la región que han avanzado en los temas. Quiero compartir también con ustedes el homepage de Let's Slack. Ahí Merche ahorita nos ayudas compartiendo en el chat el homepage de Let's Slack, de tal forma que puedan acceder a él. Y también queremos ahora entrar un poco a intercambio con ustedes para ver de dónde están viniendo. Por favor, me compartes el Slido. Ahí ustedes tienen un QR o un link, un número con el cual pueden tipear desde qué países nos están acompañando. Ahí, Ali, de repente me ayudas un poco porque se me ha borrado la pantalla, estoy con algunos problemas con la computadora, entonces me ayudas viendo ahí de qué países nos están acompañando. Sí, claro, María Paz. Hola a todos, buenos días. Ahí estamos viendo algunas respuestas. Tenemos a varios de Colombia, Perú, Argentina, liderando Argentina, también Perú. Vemos también de España, Bolivia, El Salvador, República Dominicana. Yo vi que habían entrado un montón de México súper temprano, los mexicanos eran tempraneros en el chat, habían puesto ahí varios. También escuché a alguien en inglés, no sé de dónde nos están acompañando, del Caribe seguro, que se animen ahí a poner sus países. Muy bien. De Chile, de Dinamarca, wow. De México City, muy bien, Joel. Excelente. Tenemos participantes entonces, representantes de todos los países de América Latina. Mucho gusto tenerlos con nosotros. Para dar inicio, vamos a dar inicio ya a la sustancia de este evento. Entonces, para dar inicio a nuestra sesión, quiero destacar que el reporte Let's Slack es un trabajo colectivo liderado por la plataforma Let's Slack, es su quinta edición, y lo interesante de este reporte es que se hace entre varias instituciones, de tal forma de tener miradas distintas a la hora de poner las conclusiones y los temas que vamos a abordar. Esta quinta edición ha sido elaborada en conjunto con el BID, el PNUD, la CEPAL y Articulat, que es la iniciativa de Euroclima de la Unión Europea, que está implementada por la GIZ, Let's Slack e INCAE Business School. También hemos tenido el apoyo del BESIE.
Este reporte tuvo un comité editorial, ya Alicia nos va a contar cómo ha sido el proceso, para poder priorizar los temas que hemos puesto en el reporte, pero también las conclusiones que les haremos llegar. Tenemos el privilegio de contar con las palabras de dos de los representantes de las instituciones socias que acompañan y hacen posible este trabajo. Sus intervenciones nos brindarán el contexto, que enmarca la acción climática regional y nos recordarán el valor del esfuerzo interagencial que está detrás del trabajo que hoy presentamos. Para las primeras palabras de bienvenida doy el piso, como se dice en inglés, a Gerd Ankert, jefe de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Unión Europea. Gerd, las palabras son tuyas. Muy buenos días, ¿me escuchan bien? Espero. Soy de facto Gerd Ankert, soy jefe del equipo en el Directorado General de Sociedades Internacionales, encargado con los programas regionales en la región América Latina y el Caribe, con la transición verde y con el desarrollo humano. Y me da mucho satisfacción reencontrarnos hoy aquí en el evento, en el lanzamiento de este nuevo reporte Let's Lac. Y este informe o este reporte muestra claramente el avance y la ambición y el compromiso de la región de América Latina y el Caribe con el Acuerdo de París y la transición climática. Es claro que es un documento al cual hemos contribuido en sus últimas versiones desde el programa Euroclima, financiado por la Comisión Europea, mediante las agencias que hacen parte del programa y lo implementan junto en los países de la región. El programa Euroclima es uno de los principales instrumentos de cooperación de la Comisión Europea para apoyar la transición verde y justa en América Latina y el Caribe. Y su relevancia responde al contexto regional. Países que buscan avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenible, más resilientes y inclusivos, y que requieren mayores recursos e inversiones en soluciones climáticas y ambientales. Durante los últimos 15 años, Euroclima ha acompañado a los países de la región en la formulación y el cumplimiento de sus compromisos climáticos. Y este apoyo ha incluido la traducción de prioridades nacionales en políticas públicas, el fortalecimiento de capacidades institucionales, la elaboración de estudios técnicos, el desarrollo de proyectos sectoriales y la promoción de mecanismos de cooperación regional. Así, el programa contribuye a impulsar un crecimiento económico compatible con la transición justa y verde. Actualmente, hoy en día, Euroclima se alinea con la estrategia del Global Gateway y refuerza la alianza entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Su principal aporte del programa es ayudar a crear las condiciones regulatorias, institucionales, técnicas y sociales que son necesarias para diseñar, financiar e implementar inversiones sostenibles. Y en este sentido, actúa como habilitador de políticas y como brazo de cooperación técnica para la agenda de inversión verde entre ambas regiones. El programa Euroclima trabaja en todos los 33 países de la región mediante un amplio portafolio de acciones en sectores y áreas prioritarias como transición energética, movilidad sostenible, economía circular, financiamiento climático y agricultura sostenible. Y las intervenciones buscan siempre reducir emisiones mediante marcos habilitantes y inversiones en sectores estratégicos, a fortalecer la resiliencia y mejorar la calidad de cada vida. En relación con el encuentro de hoy, quisiera destacar dos iniciativas regionales de Euroclima. Y la primera es el diálogo entre pares para potenciar la implementación de las NDCs en América Latina. Es liderado por CEPAL y fortalece la gobernanza climática mediante la coordinación, la coherencia intersectorial y la cooperación entre los niveles nacionales, regionales y locales. Todo para implementar los NDCs y otros compromisos asumidos bajo el Acuerdo de París.
Y la segunda ejemplo es la comunidad de práctica sobre la articulación público-privada para la acción climática en América Latina y el Caribe, conocido como Articulac y liderada por la GIZ. Esta iniciativa promueve la articulación entre los sectores público y privado para movilizar inversiones privadas a la escala necesaria y avanzar hacia un modelo de desarrollo inclusivo, resiliente y bajo en emisiones, en líneas con los compromisos que hemos hecho de la región y de la agenda de inversiones del Global Gateway. Ambas iniciativas han contribuido a la actualización y desarrollo del reporte Let's Enlac 2025. Este informe permite dar seguimiento a los avances y desafíos de los países de América Latina y el Caribe en el diseño, formulación e implementación de sus compromisos bajo el Acuerdo de París, y también aporta información clave para aprender, colaborar y acelerar la transición hacia un desarrollo resiliente y bajo en emisiones. Celebramos el lanzamiento del reporte y reconocemos el liderazgo de la plataforma Let's LAC, así como la colaboración de los socios que hicieron posible esta entrega. Desde la Comisión Europea, reafirmo nuestro compromiso de seguir trabajando juntos e invitamos a consultar este reporte como un herramienta clave para fortalecer el aprendizaje, la colaboración y la toma de decisiones de quienes impulsan la acción climática en la región ALC. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gerd. Yo sé que todos te estamos aplaudiendo en la audiencia. Muchas gracias por esas iniciativas de colaboración entre Europa y América Latina que ayudan que en conjunto avancemos en la agenda de cambio climático. Ahora quiero darle la palabra a Montserrat Chiloten, líder técnica regional de Ambiente y Energía para América Latina y el Caribe del PNUD. Bienvenida, Montserrat. Muchísimas gracias, y bienvenidos a todos y buenos días a todos, representantes de los gobiernos de nuestra región, colegas de las agencias hermanas de cooperación y representantes del sector privado, sociedad civil y academia, y bueno, y todos que están acá. Excelente día. Como líder del equipo de Ambiente y Energía del PNUD para América Latina y el Caribe, para mí es un gran honor acompañarles en la presentación de esta quinta edición del informe Let's Enlac 2025 NDCs en América Latina, el Caribe, avances en visiones e implementación. Antes que nada, quisiera resaltar que este documento no es el esfuerzo aislado de una sola institución, sino más bien un reflejo vivo del multilateralismo y el poder de la cooperación interagencial. Quisiera expresar nuestro profundo agradecimiento a la Unión Europea por su respaldo a través del programa Euroclima, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, a la GIZ, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Secretaría de la Plataforma Let's LAC y al Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, CECLAT, del INCAE Business School. Hoy demostramos que ante uno de los desafíos más grandes de nuestra era, que es lo como estamos viendo con el cambio climático, las agencias de desarrollo y el financiamiento no competimos, nos complementamos, unimos herramientas y construimos conocimientos compartidos para catalizar la acción climática en la región. Y esto va muy en línea con lo que hemos aprendido y que discutamos en Belém en la COP30, dejándonos un mensaje muy claro. La meta de limitar el calentamiento global a 1.5 grados sigo viva, pero el presupuesto de carbono se está agotando peligrosamente. Y además estamos viendo los impactos reales en nuestras comunidades. Ya no estamos en la era de los discursos abstractos o las promesas de largo alcance, estamos en la hora de implementación acelerada, viviendo los impactos reales. Y como sabemos, en América Latina y el Caribe, nos encontramos en una posición compleja en torno al cambio climático. Si bien solamente generamos el 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, somos de las zonas más vulnerables del planeta ante sus impactos, lo que implica afectaciones reales en nuestra economía, nuestros ecosistemas de quienes dependemos y el bienestar de nuestra población y de nuestras finanzas públicas y de las capacidades de los estados de poder atender. Pero ante estos retos, me complace también reforzar que como región no nos hemos mantenido como una presencia pasiva, sino hemos brindado soluciones e innovación que reflejan nuestra capacidad en articular la política pública hacia un desarrollo sostenible. Si bien tenemos que seguir reforzando nuestro trabajo y acelerar, no estamos partiendo desde cero.
Y esta quinta edición del informe de alianza exhaustivamente a 30 países de nuestra región, convirtiéndose en uno de los diagnósticos más representantes de los NDCs, nos permite dar esta vista. Los hallazgos de esta publicación conjunta se estructuran en 4 componentes esenciales que determinan la calidad de nuestra respuesta climática y demuestran un poco cómo vamos moviéndonos como región y las oportunidades que tenemos de trabajo. La primera, siendo algo muy característica de América Latina, es este nivel de aprobación. Observamos con gran satisfacción que de 21 de los 22 países que articularon sus NDCs implementaron procesos participativos y multiactores. La inclusión de enfoques de género y la participación activa de juventudes, pueblos indígenas y comunidades locales ya forman parte de la identidad climática regional y están intrínsecamente ligados con una mayor calidad en nuestros NDCs y de ambición. Pero también vemos una alerta importante. Existe necesidad de fortalecer la articulación multinivel y esta sigue siendo una tarea que tenemos que reforzar. Necesitamos que la gobernanza climática descienda de los ministerios nacionales a los gobiernos subnacionales y locales, donde las comunidades sufren y gestionan los impactos reales en el territorio. Muchas veces ese nivel local es donde estamos viendo la primera línea de defensa y la mayor oportunidad de trabajo. Y si la región camina firmemente hacia el marco reforzado de transparencia con 21 de los 30 países analizados presentando sus primeros informes bienales de transparencia, lo cual nos posiciona a la región como vanguardia a nivel de todo el mundo, la transparencia actualmente no necesariamente nos está brindando una visión de largo plazo, que solamente 13 de nuestros países cuentan con estrategias de largo plazo consolidadas. Y si nuestras metas a corto plazo no están alineadas con estas trayectorias a niveles de siglo o con esta visión de largo plazo de desarrollo articulada, corremos el riesgo de construir soluciones temporales en lugar de transformaciones estructurales y con ello perdiéndonos la oportunidad de mostrar gobiernos más eficientes, pero además de mayor impactos que pueden crecer a través de estas oportunidades verdes. Por otro lado, si bien con la ambición estamos viendo un cambio cualitativo hacia una madurez técnica, donde hemos visto esta evolución en ambición notoriamente en la región, el análisis destaca que el incremento de ambición no solo se mide en la reducción porcentual de emisiones, sino en la solidez metodológica. La mayoría de los países han presentado metas claras con metodologías robustas y trazables y deberíamos estar contentos de ellos. También estamos viendo cómo la adaptación se está consolidando como un pilar complementario indiscutible, incorporando enfoques innovadores como las soluciones basadas en naturaleza y abordando dimensiones críticas como la movilidad humana y la salud. No obstante, estas soluciones muchas veces se quedan como pilotos o no quedan inmiscuidas dentro de una visión de crecimiento a largo plazo, como dijimos anteriormente, y eso nos permite ver oportunidades para poder ver cómo podemos incluir esta visión dentro de nuestros marcos de crecimiento. Finalmente, estamos viendo un reto importante en el financiamiento, siendo esta en una de nuestras mayores barreras. Pues si bien los arreglos institucionales y los marcos normativos hemos visto fortalecidos, el acceso al financiamiento sigue siendo este gran cuello de botella en nuestra región. Y si bien 15 países cuentan con estrategias financieras climáticas, la dependencia del apoyo internacional en cumplirlas es alarmante. Incluso en muchos de los países los compromisos condicionales son los que predominan ante las mesas climáticas del país. Y ante este panorama llegamos a conclusiones fundamentales. El centro de gravedad ya no está en las promesas, sino en la capacidad financiera e institucional para ejecutar proyectos concretos. Tenemos que basarnos ya en una planificación, más allá de irnos de la planificación a una ejecución, y para eso es imperativo cerrar la brecha financiera. Pero no solo con fondos públicos. Es imperativo ver cómo utilizamos estos recursos para poder movilizar masivamente el capital privado mediante incentivos claros, mediante regulaciones claras, porque esta lucha es de todos. El clima no discrimina y nos afecta indistintamente. El sector empresarial es un motor indispensable para la resiliencia productiva. Para ello tenemos que saber mucho más cómo comunicarnos a través de diferentes sectoriales y empezar a ver cómo podemos inmiscuir dentro de diferentes espacios de trabajo. Y también debemos cerrar una gran brecha de conocimiento para elevar soluciones más ambiciosas y generar las capacidades requeridas para implementarlas. Y para eso la gestión de conocimiento, como esta reunión del día de hoy, es absolutamente clave. Ningún país puede resolver esto por sí solo. La cooperación es la infraestructura que permite que la experiencia de un país se convierta en la solución de sus vecinos y además nos genera marcos para competitividad y para escala. Este reporte, su análisis y conclusiones nos marcan la línea de partida. Las brechas identificadas son, en realidad, nuestras próximas oportunidades de cooperación.
Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable de seguir trabajando en conjunto con los gobiernos, el sector privado, las agencias aquí presentes y las comunidades locales. Estamos aquí para apoyar y fortalecer alianzas, robustecer las capacidades técnicas y activar la gobernanza multinivel para transformar las metas climáticas en bienestar, crecimiento económico, resiliencia y desarrollo sostenible para cada uno en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Montserrat, por esa introducción y esas palabras de bienvenida con mucha sustancia, poniendo además de foco lo importante que es la cooperación, ¿no?, entre los países y entre los actores para realmente llevar a implementación estos desafíos que tenemos, que son desafíos, sí, de nuestros países de región, pero al final global. Entonces aquí tenemos una excelente muestra de cooperación entre Europa y Latinoamérica, y también dentro de Latinoamérica, cómo cooperamos para no solamente ver dónde vamos, sino hacia dónde pueden ir nuestras prioridades. En este contexto, entonces, muchas gracias, Gerdy, muchas gracias, Montserrat. Le doy la palabra a Alicia Medina, que fue la líder técnica para la elaboración de este reporte con todas las organizaciones que están con nosotros representadas, para que nos presente cuáles han sido los hallazgos de este reporte y sus prioridades. Es tu turno entonces, Ali. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paz. Buen martes y gracias a todos por conectarse esta mañana. Para nosotros sí es un verdadero placer presentarles hoy el resultado de un esfuerzo de varios meses. Se trata de los hallazgos de esta publicación que hemos titulado NDCs en América Latina y el Caribe, avances, ambición, implementación, pero que con mucho cariño en la plataforma le llamamos Let's NLAC 2025. Y que hemos trabajado para sintetizar y traer hoy también a la conversación de los panelistas el estado de avance de los compromisos climáticos en 30 países de la región, como ya lo mencionaron también Gerd y Montserrat, y identificando progresos, desafíos persistentes y oportunidades que además nos van a ayudar a fortalecer una implementación que se alinee a los esfuerzos de desarrollo de la región, ¿no? Pero antes de ir por ello, quisiera, en nombre de todo el equipo, expresar mi agradecimiento a quienes han hecho posible este esfuerzo bien colaborativo. En principio, el equipo que desde Libélula ha estado empujando este barco, a Melchorita Castro y Caterine Tinoco, pero también a nuestros socios estratégicos, ¿no?, que como bien mencionó María Paz anteriormente, conformamos juntos un comité editorial, y me refiero a Raúl Delgado, Marcio Alvarenga y Erika López del BIT, a Fernando Andrade de PNUD, a Jimmy Ferrer y Aida Figari de CEPAL, a Pablo Rojas de GIZ Aeroclima Plus, a Ana María Majano de la Comunidad de Práctica Articular y a Virginia Vileriño del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, ¿no? Con ellos hemos plasmado en este documento diferentes perspectivas, pero no me quiero olvidar tampoco de todos los países que además en el proceso de construcción nos brindaron mucha información. Si bien es cierto, el reporte se construye a partir de revisión secundaria de todos los documentos de planificación que los países presentan a la Convención Marco, nosotros hemos sostenido 17 entrevistas con diferentes equipos de los ministerios de ambiente, de las direcciones de cambio climático, para validar e ir más allá, porque a veces los documentos que tienen que resumir toda la información en pocas páginas, se quedan cortos contándonos cuál es la situación, ¿no? Entonces agradecemos a estos 17 equipos que compartieron la información, que junto con nosotros llegaron a revisarla a el punto que correspondía al avance que en ese momento tenían, y también pues a todos los que han compartido sus perspectivas durante el proceso y han hecho de este documento una evidencia rica para la toma de decisiones en Latinoamérica, ¿no? Entonces, este reporte es un esfuerzo de la plataforma de Let's LAC que lo presenta desde el 2015 con diversos socios de la región, como ya lo mencioné, y esta es la quinta edición que incorpora el ciclo de ambición de la NDC 3.0, el marco de transparencia que ya se va consolidando en la región y el rol de la articulación público-privada, ¿no? Entonces, si tendría que traer un mensaje central hoy,
podría decir en un statement que hemos fortalecido nuestros marcos de planificación, pero el gran desafío entonces se ha desplazado hacia una implementación efectiva y a la integración económica en los países. Aquí me gustaría hacer una aclaración, dado que este reporte se cerró, ¿no? Cerró todo su levantamiento de información en marzo de este año, ¿no? El primer trimestre del 2026, y posterior a ello tenemos la noticia de que República Dominicana también actualizó su NDC 3.0, por lo que hoy podemos decir que 23 de 30 países analizados han actualizado su NDC. Sin embargo, todos los números que vamos a ver reflejados en las siguientes láminas van a hacer referencia a 22 países. Además, quería complementar esta parte un poco más introductoria a que hemos seguido por tercera vez la metodología que hemos planteado para este reporte, que presenta la información en 4 componentes de análisis: la apropiación, ¿no? Donde vemos todo el involucramiento multiactor y multinivel, cómo se ha incluido a diferentes grupos sociales, temas de género, conciencia y educación, y articulación público-privada, que es el nuevo subcomponente que se ha incorporado para esta edición. En términos de solidez, vemos cómo los compromisos están alineados, ¿no? La nueva ronda de compromisos están o no están alineados a las estrategias de largo plazo, si incluyen nuevas tendencias e información actualizada sobre emisiones e impactos en sus regiones, ¿no? Y además sí se cuenta con sistemas de monitoreo, reporte y verificación, o han también incluido la presentación de los BTRs ante la convención. En términos de ambición, analizamos si hay una mayor meta de reducción de gases de efecto invernadero, si hay nuevos sectores que se han agregado, ¿no?, a los compromisos, o nuevos tipos de gases de efecto invernadero que también forman parte del compromiso. Además, si hay un alcance territorial adicional, si hay metas, nuevas metas en términos de adaptación, y si hay algún impacto de análisis, impacto, vulnerabilidad, y cómo estos tienen sinergias con las ODS. Por último, y no menos importante, sino justamente una piedra angular, está la viabilidad, ¿no? Cómo todo este ejercicio de planificación finalmente está listo para ser desplegado en los países. Y aquí hemos incluido análisis sobre estrategias financieras, mapeo de costos y beneficios, algunos arreglos institucionales, soporte legal vinculante y algunos análisis de brechas y necesidades posteriores hacia la implementación, donde todavía hoy se viene trabajando. Entonces, este ejercicio de componentes por análisis se hace para cada uno de los países a partir de documentos secundarios, y con 17 de ellos hemos además intercambiado información con los equipos de ambiente para finalmente analizarlo agregadamente y presentar el reporte. Junto al reporte encontrarán en los anexos también la ficha de cada uno de los países. Entonces, quisiera llevarlos a través de los hallazgos en estos 4 componentes, comenzando por apropiación, y ya lo mencionaba Montserrat, ¿no? Hemos visto cómo se ha madurado en esta construcción de los compromisos. 21 de los 22 países que han actualizado sus NDCs reportan que lo hicieron a través de procesos inclusivos multiactor, ¿no? Vemos cómo el enfoque de género y la inclusión de juventudes y poblaciones vulnerables están presentes en los ejercicios de planificación, ¿no? Pero a medida que el involucramiento de las NDC se amplía, el gran desafío de la apropiación se traslada a la implementación descentralizada, ¿no? La creciente diversidad de compromisos requiere la participación activa de diferentes y múltiples sectores económicos y una coordinación más profunda entre los distintos niveles de gobierno. El reporte nos muestra que aunque 16 países indican haber involucrado a actores subnacionales o locales durante el proceso de actualización, en muchos de los casos esta participación tiende a ser más consultiva que vinculante, ¿no?, manteniéndose en un evento puntual sin mecanismos permanentes plenamente institucionalizados. En ese sentido, las NDCs terminan siendo todavía estando en la altura a la escala nacional, lo que contrasta fuertemente con la naturaleza territorial, ¿no?, que exige la implementación de las medidas climáticas, como lo es la planificación urbana, la gestión del uso del suelo y la gestión de los recursos hídricos. Entonces, para que esta implementación sea más efectiva,
Nuestra gran oportunidad aquí es avanzar hacia institucionalizar esquemas de gobernanza climática multinivel, ¿no? Necesitamos territorializar las agendas, definiendo mandatos claros, asignando responsabilidades específicas y estableciendo mecanismos de financiamiento subnacional que le permitan a los sectores y territorios apropiarse realmente de la ejecución de las medidas. En términos de solidez, vemos a nuestra región que ha demostrado un liderazgo global interesante, dado que en el marco del Acuerdo de París, 21 de los 30 países analizados presentaron su informe bienal de transparencia y muchos de ellos también nos comentaron que se encuentran en el proceso de presentar la segunda edición. Sin embargo, justamente durante el desarrollo de los BTRs es que ha salido a la luz una debilidad crítica en términos de los sistemas de monitoreo, reporte y verificación. Si bien se ha consolidado el desarrollo de los inventarios nacionales de emisiones, solo 9 países disponen de sistemas de monitoreo, reporte y verificación, lo que significa que hoy en día, en la mayoría de los casos, no podemos hacer seguimiento real al cumplimiento efectivo de los compromisos que se han adquirido. Por otro lado, la planificación a largo plazo sigue estando todavía incompleta y tenemos que solo 10 de 22 países con NDC actualizada declaran un alineamiento con su estrategia a largo plazo. Entonces tenemos una fragmentación y falta de sistemas de seguimiento integrados, ¿no? Que genera pues esta falta de certeza en cómo caminan las metas climáticas y se alinean al desarrollo nacional. Pero a la misma vez, entonces se despierta ahí una gran oportunidad que si logramos esta articulación y dar coherencia entre nuestros instrumentos de planificación y nuestras acciones climáticas, podrían estar entonces conectadas conscientemente a las decisiones de política pública, de inversión y de planificación en el desarrollo a largo plazo. Ya yendo hacia ambición, el reporte revela algo muy relevante. El aumento de la misión, ¿no?, de la ambición en la región ha dejado ser exclusivamente un número. Tenemos que 6 países efectivamente han incrementado el porcentaje de reducción que van a alcanzar. Tenemos a Chile, Brasil, Colombia, Belice, Santa Lucía y Bahamas, ¿no? Pero estamos viendo también este cambio cualitativo, porque 9 países han reformulado sus metas metodológicamente, no solamente para darles más solidez, sino también para justamente poder tener una mejor trazabilidad, ¿no? Y por otro lado tenemos que 8 países han ampliado su cobertura sectorial. Es importante además mencionar en este punto que la adaptación está tomando la relevancia que merece nuestra región por su alta vulnerabilidad, ¿no? 17 países incorporan nuevas metas o medidas, consolidando mecanismos como soluciones basadas en la naturaleza y empezando a tocar temas vitales como la movilidad humana forzada por el clima. En términos de viabilidad, que es ese componente que justamente va a hacer realidad todos los anteriores, ¿no?, que son más orientados a la planificación, no hay duda, y lo ha mencionado también Montserrat, que el cuello de botella, claro, es el financiamiento, ¿no? Aunque tenemos, por un lado, el hecho de que 15 países cuentan con estrategias financieras climáticas, la realidad es que la implementación todavía está muy asociada a la disponibilidad de recursos externos. Solamente para darle algunos ejemplos, hay países con brechas de financiamiento de hasta el 85% para cumplir sus NDCs, e incluso algunos han modificado la condicionalidad al 100%. A esto se suma el déficit de capacidades institucionales y técnicas reconocidas como una necesidad por todos los países entrevistados. Como les mencioné, uno de los focos del reporte y de esta edición ha sido la articulación público-privada por la referencia en estos tiempos. Para entender realmente lo que está pasando en la región, fuimos más allá de revisar las fichas o documentos de planificación y se contempló un trabajo en campo que le sumó mucho a la conversación en términos de articulación público-privada. Con el apoyo técnico de la comunidad de práctica Articulac, se desarrollaron 17 entrevistas a gremios y asociaciones empresariales de 11 países de América Latina y el Caribe.
Y ahí podemos observar, ¿no?, de este análisis que existe mucho apetito del sector privado. Vemos alta participación, por ejemplo, que 27 de los 30 países analizados incluyeron actores del sector privado en los procesos de formulación de las NDCs. Y además 100% de las organizaciones gremiales entrevistadas nos confirmaron que ya cuentan con iniciativas corporativas de acción climática que incorporan de alguna manera colaboración con el sector público. Además, se entiende un ambiente positivo en general, siendo que 70% de los entrevistados expresó una valorización positiva sobre cómo se ha manejado la comunicación y la institucionalidad en los países. Sin embargo, cuando pasamos de la formulación a la ejecución, nos topamos con estos desafíos, ¿no? Que aunque 27 países invitan al sector privado a participar, solo 14 tienen claridad sobre cuál es el alcance y el objetivo real de esta participación. Además, solo 13 países cuentan con espacios permanentes o recurrentes de diálogo público-privado. Algunos representantes gremiales nos señalaron aquí que muchas veces las convocatorias del gobierno se limitan a instancias informativas en lugar de espacios para la construcción conjunta, ¿no? Y entonces aquí tenemos un punto súper estructural también, que para que las empresas transformen sus sistemas productivos, ¿no?, hacia la descarbonización y la resiliencia, necesitan, por supuesto, un entorno habilitante y de seguridad jurídica. El reporte nos revela que solo 6 países han alineado explícitamente sus marcos regulatorios para ofrecer esta seguridad a los inversionistas. El mensaje final con respecto a la articulación público-privada, entonces, es que el sector privado está presente y las iniciativas existen, pero el gran reto es estructurar las reglas de juego y los incentivos que permitan que esa inversión fluya hacia la resiliencia y la descarbonización de nuestras economías. Aquí entonces, para concluir con mi intervención, quería contarles cómo hemos organizado las oportunidades y las perspectivas, siendo que las CNS puedan representar un motor del desarrollo de América Latina. Para cerrar todas las brechas que he mencionado, tenemos que dar un giro a la conversación climática. En un reciente reporte de CEPAL, se nos alerta que solo el 36% de los planes económicos en América Latina y el Caribe presenta alguna vinculación con los objetivos de reducción de emisiones al 2030. Y es que a menudo el cambio climático sigue siendo una agenda paralela al desarrollo económico de los ministerios de Hacienda. Entonces, ahí encontramos la oportunidad regional de entender estos compromisos climáticos más allá de un cumplimiento y un compromiso que se tiene hacia una convención, sino que realmente representan el plan de negocios para nuestras próximas décadas. La transición global hacia la descarbonización es esa ventana nunca antes mejor expuesta para modernizar nuestra industria, promover empleo verde, desarrollar bioeconomía, impulsar electromovilidad e integrarnos a nuevas cadenas de valor. Entonces, las perspectivas y oportunidades que nosotros hemos reflejado tienen que ver con alinear marcos regulatorios y fiscales, ¿no?, consolidar plataformas nacionales de inversión y, por supuesto, poder traducir a través de instrumentos de planificación y gestión permanentes, institucionalizados en el territorio. Y esto no sería posible, finalmente, y como también lo mencionó Montserrat en su intervención, sin estos espacios de cooperación para la aceleración, donde la gestión del conocimiento es clave y reduce la curva de aprendizaje de muchos países, ¿no? En términos de financiamiento, por ejemplo, tenemos justamente con un trabajo de un programa de gestión de conocimiento en LESLAC, 12 mecanismos mapeados de financiamiento verde que pueden ser muy bien escalados y replicados y justamente poder llevar a la implementación más acelerada en la región. Somos una región con un inmenso capital humano y con el potencial de ofrecer soluciones al resto del planeta. Aquí es donde podemos hacer la diferencia. Espero que estos hallazgos sirvan de punto de partida perfecto para la discusión del panel que viene a continuación.
La pregunta creo que ahora viene acá al caso es que cómo logramos que estas NDCs dejen de ser estos documentos técnicos y justamente se conviertan en el motor que transforme el desarrollo de nuestros países. Con esa provocación le cedo la palabra a Ana María Majano. Antes, no quiero dejar de contarles que eh, si quieren conocer más, ¿no? Acá he tratado de resumir en pocas palabras realmente todos los hallazgos que tenemos, pero hay mucho detalle. Además tienen el detalle por país. Por favor, descárguenselo. Pueden acceder a ellos a través de este link y además se los están copiando en el chat. Pero también pueden ahorita mismo escanear este QR para poder descargarlo. Quisiera también mencionar que existen otros recursos regionales que recientemente también han sido publicados y que pueden complementar de una manera muy oportuna los hallazgos que hemos encontrado en el reporte. Y con eso les agradezco por escucharnos, por conectarse y también quedo muy atenta a la conversación genuina y súper interesante que van a tener nuestros panelistas junto con Ana María. Muchísimas gracias, Alicia, por la presentación y por el liderazgo del equipo de la Secretaría en la preparación del informe. Tenemos en este panel, y precisamente ahí tomando la provocación de Alicia, de pensar que cada vez nos queda más claro que el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París y de los objetivos climáticos de nuestros países no requiere cambios puntuales, sino transformaciones en sistemas, en muchos sistemas clave a lo largo de nuestras economías. Y lejos de ser un obstáculo para el desarrollo de la región, como tú lo dijiste, Alicia, esto puede ser una oportunidad para que las inversiones, para que la atención que se está poniendo a la acción climática nos lleve a dar ese salto cualitativo, nos lleve hacia un desarrollo resiliente que no solo sea resiliente, bajo en emisiones, pero también que traiga prosperidad, que nos traiga mayor equidad, que nos ayude a lograr todas esas otras metas de desarrollo económico y social que tienen nuestros países. Y para poder discutir sobre cómo pasamos de estas metas que hemos puesto en nuestras NDC a esa transformación del desarrollo, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita cambiar para lograr esas transformaciones? Tenemos a dos personas que están trabajando desde sus organizaciones en promover estos cambios. Adelante. Entonces tenemos con nosotros a Carlos de Miguel, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y a Sergio Rengifo, quien es director ejecutivo del Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, SECODES, y miembro también de la Comunidad de Práctica sobre Articulación Público-Privada para la Acción Climática, que es una iniciativa del programa Euroclima a través de GIZ, en colaboración con la plataforma Let's Slack y el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible de la Escuela de Negocios INCAE. Entonces, quisiera empezar. Este es un conversatorio, así que no vamos a tener presentaciones. Vamos a tener dos rondas de preguntas que yo voy a plantearles a Carlos y Sergio. Y después vamos a abrir a preguntas tanto para ellos como para Alicia,
enfocados ahí muy importante, las preguntas, por favor, enfocadas en el contenido de sus intervenciones. Entonces, Carlos, creo que pues queda claro y una de las conclusiones que ha mencionado Alicia del análisis hecho en el marco del reporte Let's LAC es la necesidad de vincular la acción climática con los instrumentos de planificación para el desarrollo. A partir del trabajo que realiza CEPAL con sus estudios, pero también con el trabajo con los gobiernos de la región, ¿qué recomendaciones surgen para integrar las metas de la CNDC en la planificación del desarrollo nacional y sectorial, considerando el potencial que tienen las medidas incluidas en la CNDC para impulsar nuevos sectores económicos, atraer inversiones, generar empleo y otros impactos positivos? Adelante, Carlos, por favor. Gracias, Ana María. Déjame en primer lugar saludar a todos los que nos escuchan hoy, que se han conectado hoy. Felicitar a todos los que han contribuido al reporte, a Alicia por la excelente presentación, a mi contertulio, a Sergio, pero también a Gerd, a Montserrat, por la inauguración de hoy y por colaborar siempre, en particular en el caso de Gerd, la colaboración de la Unión Europea con América Latina, que desde CEPAL valoramos muchísimo. Lo primero es suscribir las áreas de oportunidad que se plantean en el reporte. Creo que esas áreas de oportunidad están muy bien descritas y enfatizan varios de los elementos que necesitamos abordar para lograr luchar contra el cambio climático en la región. Pero yo diría que la principal conclusión de este trabajo, pero también de todos los trabajos de la CEPAL en los últimos 20 años, tienen que ver con el hecho de que la implementación de las NDCs no puede entenderse como una agenda ambiental y tiene que ser un componente central de las estrategias de desarrollo de los países. Trabajar hacia economías bajas en carbono y resilientes al cambio climático es una oportunidad. Es una oportunidad en un mundo cada vez más competitivo, donde la región tiene muchas ventajas, sobre todo porque todavía tiene un capital natural extraordinario y tiene la oportunidad para hacer una transformación productiva que atraiga nuevas inversiones, que genere empleo de calidad en una región donde todavía el empleo informal es una parte muy importante del empleo que existe y sobre todo que fortalezca la competitividad para América Latina y el Caribe, como digo, en este contexto actual. Y por tanto, esa alineación entre NDCs y planificación económica y sectorial tiene que ser un objetivo de la política pública y eso requiere acciones concertadas. No es una acción de un ministerio en particular, ambiente o incluso con Hacienda, sino que tiene que incorporar, veo a mi contertulio Sergio, a los ministerios de planificación, el DNP en Colombia, cualquier ministerio de planificación, pero también el Ministerio de Energía, el Ministerio de Minas, porque tenemos muchos minerales para la transición hacia energías renovables. Tenemos que incorporar agricultura y tenemos que incorporar también a las autoridades financieras. Los bancos centrales incluso tienen que ser activos, dado que los sistemas de incentivos y el análisis de riesgos que van a sufrir los países son elementos centrales para luchar contra el cambio climático, no solo para la transformación, sino para la adaptación a los impactos que van a llegar. Por tanto, alinear las estrategias de desarrollo, las contribuciones nacionales determinadas y las estrategias de cambio climático de largo plazo en aquellos países que tienen y en los que no tienen desarrollarlas, son condición necesaria para el desarrollo sostenible de la región. En una región, por cierto, luego probablemente lo mencione, donde necesitamos crecer mucho más y mejor. Y por tanto, esa alineación de políticas económicas, incluyendo, por cierto, las fiscales, deben incorporar en forma sistemática los criterios ambientales. Y esa incorporación, diría yo, sistemática de los criterios ambientales tiene que contribuir a varios
elementos de la acción climática. El primero es cumplir con los compromisos climáticos internacionales. Se ha mencionado previamente que algunas contribuciones bajan el nivel o aumentan las condicionalidades, pero la realidad es que si uno analiza las contribuciones, no de América Latina, del planeta, no llegamos, no nos dan para alcanzar, para mantenernos por debajo del 1,5 grados de temperatura. De hecho, las últimas estimaciones de presupuesto de carbono nos dan 3 años para superar el presupuesto de carbono asociado a 1,5 grados de temperatura, de aumento de temperatura sobre la época preindustrial. Y por tanto, deben ser compromisos internacionales más fuertes, más ambiciosos y que anticipen lo que nos va a venir. Por cierto, este año con el Superniño vamos a tener una probadita de lo que puede significar tener el cambio climático más fuerte pegándonos en la región. El segundo elemento que tiene que estar en esas contribuciones, en esa alineación de estrategias de desarrollo y contribuciones, tiene que ver con gestionar los riesgos asociados al cambio climático. Los riesgos son crecientes, empiezan a ser sistémicos y por eso es tan importante que Hacienda y los bancos centrales estén incorporando esta temática, porque impactos grandes del cambio climático tienen efectos sistémicos en las finanzas públicas, en la deuda externa, en las primas de riesgo de los países y eso nos impide conseguir financiamiento para hacer inversiones de las tradicionales y de las que necesitamos para abordar la temática del cambio climático. El segundo es generar sistemas de incentivos para inversión en sectores bajos en carbono y resilientes al cambio climático. En los estudios que desarrollamos de economía del cambio climático de hace un par de años, ya estimábamos que con las NDCs previas, antes de la última ronda, de las 3.0, requeríamos entre 3,7 y 4,9% puntos del PIB en inversiones para estos sectores. Claro, si estas inversiones las consideramos un costo, ya sabemos que no vamos a tener el presupuesto para ellas. Pero si las alineamos, si son motor de inversión del sector privado, y el sector privado se sube fuertemente a este tipo de inversiones, esos son inversiones que van a generar empleo y crecimiento, ese crecimiento que nosotros queremos. Por tanto, hay una necesidad de incentivar ese tipo de inversiones y alinear todos los incentivos desde el sector público. Y el cuarto elemento que me parece fundamental cuando hablamos de incorporar criterios climáticos en las acciones de política pública tiene que ver con, precisamente, y se mencionó, facilitar el acceso al financiamiento para la transición. Es decir, no solo hay que alinear los incentivos para el sector privado y que invierta, sino favorecer que llegue financiamiento para esas inversiones. Y ahí estamos muy rezagados, se ha mencionado, pero también estudiamos en la CEPAL que apenas llegaba medio punto del PIB de financiamiento climático a la región y que necesitamos entre 7 y 10 veces más para ello. Y prácticamente es financiamiento de la banca multilateral y los bonos verdes que sí han crecido en la región, pero realmente lo que necesitamos es alinear inversión privada y ese financiamiento tiene que apalancarse muchísimo más de lo que se está haciendo. En cuanto a la alineación y convergencia de las estrategias nacionales de desarrollo y los planes nacionales, las estrategias nacionales de desarrollo y las contribuciones nacionales determinadas, creo que todavía hay muchísimos desafíos ahí. Los avances son bien heterogéneos en la región. Hay mucho margen para transversalizar la acción climática en la planificación pública y en el sistema financiero de los países. Se mencionaron algunas cifras de un reporte nuestro, pero efectivamente apenas 1/3 de los planes económicos tienen una vinculación, de América Latina y el Caribe, tiene una vinculación explícita sobre los objetivos absolutos de mitigación y con las metas de reducción de emisiones de corto plazo, y apenas un 16% tienen alguna relación con los objetivos de largo plazo y los planes de emisiones netas cero de los países. Y en adaptación ocurre parecido. Tal vez incluso la situación es menos auspiciosa porque las cifras son de menor alineación todavía
con las opciones de adaptación. Y ahí realmente las regiones necesitamos avanzar mucho más. La adaptación requiere de inversiones importantes porque los costos de inacción y de no adaptación van a tener efectos fuertes sobre el crecimiento futuro. Entonces hay una brecha importante todavía en cómo alinear esos compromisos climáticos con la planificación económica y que alineen las decisiones de inversión. Ahora, yo creo que hay algunas, para ir terminando, señales alentadoras. Si uno, por ejemplo, recuerda las discusiones en Belén, do Pará, en la COP30 y, por ejemplo, la estrategia, por poner una, de Brasil, la contribución de Brasil está pensada desde un concepto de transformación ecológica donde fomentan la competitividad industrial y la justicia social. Y por tanto, lo está convirtiendo en un plan serio de desarrollo para el Brasil, de desarrollo industrial del Brasil, pero con un componente importante de justicia ambiental. Y por tanto es una contribución nacional determinada que no es una contribución básicamente ambiental, sino es una estrategia de desarrollo. Y eso creo que es una de las señales importantes que se ha dado en estas contribuciones 3.0. Hay varios países que lo han hecho así y eso creo que es lo que debemos fomentar. Como digo, el desafío no solo consiste en formular mejores compromisos climáticos y, por cierto, cumplirlos, sino que las NDC sean un instrumento orientado a la planificación del desarrollo que movilice inversiones y que acelere esa transformación productiva para fomentar economías más competitivas y resilientes y sostenibles. Con eso lo dejaría respecto de la primera pregunta, Ana María, y te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Carlos, por enfatizar. Y por ahí veía una pregunta de Jonathan que decía, bueno, ¿cómo hacemos para aplicar el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas y evitar que la acción climática sea un obstáculo para el desarrollo? Y yo creo que el punto que estamos discutiendo aquí es darle la vuelta completamente y ver cómo la acción climática es una oportunidad para el desarrollo. Y ahí quisiera pasar a nuestro segundo panelista, a Sergio, porque muchas veces queda invisibilizado que al final quien tiene que hacer, diría yo, en algunos países la mayoría de los cambios de las inversiones necesarias para cumplir con las metas climáticas son actores privados, ¿verdad? Cuando vemos metas en cuanto a eficiencia energética, a transformación industrial, a prácticas sostenibles en el sector agropecuario. Bueno, en la mayoría de sectores en que vemos cuáles son las metas, al final, quien tiene que hacer los cambios en su manera de hacer las cosas, quien tiene que orientar sus inversiones de una manera diferente, son los actores privados. Y me refiero al sector privado en toda su diversidad, no solo a las grandes empresas, sino también a esos pequeñas productores y productoras de la región. Entonces, Sergio, sabemos y sabemos que SECODES tiene importantes esfuerzos en términos de acción climática y que en la región ya hay acción por parte del sector privado, ¿verdad? Y aquí la pregunta, porque al final estamos hablando cómo pasamos de la ambición a la implementación. Entonces, en términos de políticas públicas, ¿qué señales y también qué tipo de interacción se requiere para que más empresas de todo tamaño orienten no su responsabilidad social, sino su estrategia empresarial en línea con esas oportunidades de un desarrollo resiliente que se plasman en las NDC, las LTS y otros instrumentos de política climática? Adelante, Sergio, muchas gracias. A ti, Ana María, muchas gracias. Buenos días para todos. Gracias por escucharnos, por conectarse para conectar. Pues sí, también quiero arrancar agradeciendo a María Paz, felicitarla, a Gers, a Montserrat, a Alicia por esa presentación maravillosa del resultado del estudio y
y a Carlos de Miguel, pues para mí la CEPAL es tremendo referente para nosotros en la región. Realmente los datos son fundamentales para el sector privado. Y quise también, Ana María, antes de contestar tu pregunta, recordar un poco lo que pasó ahorita en la reunión en London de la acción de la Semana del Clima en Londres, donde el mensaje central fue la necesidad de contar con políticas públicas que las noté claras, estables y predecibles que generan confianza para movilizar inversiones en soluciones climáticas. O sea, es importante generar certidumbre regulatoria para que haya inversión en los países. O sea, si estamos acostumbrados, y ahorita que estamos en tres elecciones, Colombia, Perú y Brasil, a estar cambiando las políticas cada vez que hay un gobernante nuevo, eso no nos va a ayudar a que tengamos una visión a largo plazo y eso es importante. Por otro lado, también resaltar y invitarlos a ver el World Business Council, nuestra casa matriz lanzó en la semana de clima en Londres el Business Breakthrough Barometer 2021, 26, 25, perdón, que es un barómetro donde participaron más de 500 líderes empresariales y manda un mensaje claro de la importancia, digamos, de articular y fortalecer. Y aquí anoté un dato que es el 85% de estos líderes empresariales considera prioritario fortalecer los marcos regulatorios para acelerar la implementación de tecnologías bajas en carbono. Y el mensaje es claro, aquí tenemos que pasar ya de la ambición a la implementación que es fundamental. O sea, de nada sirve que seamos ambiciosos si realmente no estamos haciendo la tarea como debemos hacerla y apalancarla. En la semana, y yo tomé unos apuntes claros, la agenda también puso un énfasis en la reducción y que a veces veamos allá como no tan importante y nos focalizamos más en el CO2, en la reducción de las emisiones de metano, que son fundamentales. Ese foco es fundamental, considerando que hay necesidades rápidas y costo efectivas para limitar el calentamiento global, como bien lo decía ahorita Carlos en el tema. Y también estaba tomando las notas. El desafío ya no radica en ambición, sino en acelerar la implementación y fortalecer la cooperación internacional. Y, y quiero resaltar un poco que esto es lo que reúne también esta comunidad, es los cuatro ejes de la agenda de la Semana del Clima en Londres, que maneja un tema, diplomacia climática, que es fundamental. Cómo no estamos solos, sino realmente, y no hay que meter la rueda, sino identificar experiencias exitosas para apalancar el tema. La acción local es fundamental, la articulación institucional y fundamental la participación ciudadana, que es lo que realmente conocen los territorios, si no estamos solamente en ciudades, sino en territorios en países como los nuestros, como estamos en la región. Ya por el otro lado, yo me quiero alinear también un tema, digamos, del estudio del PNUD, que manda unos temas importantes que tenemos en la región. Hay una brecha de financiamiento, especialmente en adaptación y pérdida de años. Ya estamos hablando un poco del tema del tema también de riesgos físicos, que es fundamental, y eso lo hablamos desde el World Business Council. También cerrar brechas de desigualdad institucional, o sea, los conocimientos técnicos en las ciudades y en los territorios. Es importante fortalecer las capacidades a nivel subnacional, en el caso de Colombia y en las regiones, y somos 32 departamentos, 1.103 municipios, cómo apalancamos y generamos esa capacidad instalada en los territorios para que nos ayuden a fortalecer y apalancar, digamos, eso que queremos plasmar y desarrollar con el tema de la CNDC. La integración limitada con la política macroeconómica. Yo creo que para nadie es un secreto lo que está pasando el Donald Trump 2.0, el tema también, digamos, de las guerras, el tema geopolítico, eso también se vuelve un obstáculo para cumplir estas metas y estos objetivos que están planteando en temas de emergencia climática. Por otro lado, yo creo que es importante también fortalecer un tema muy bien lo decía Carlos, que a mí me pareció interesante lo que menciona. No debemos de hablar, si queremos llamar inversión, esto no se puede ser solo un tema como un tema ambiental, se tiene que tener un tema, digamos, totalmente estructural, donde vamos a generar impactos económicos, sociales, apalancados en un tema, digamos, de ambiental. Pero no solamente nos focalicemos, debemos de delinear un poco el tema de la CNDC solamente como un tema netamente ambiental, que eso para nosotros es importante. Por otro lado, dentro de las rezagos, y yo creo que para apalancar el fortalecimiento de articulación público-privado, es importante vincular y fortalecer, digamos, al sector privado en la integración, digamos, de la definición de la fijación de precios al carbono. Eso es fundamental. Ahorita que hubo la reunión en Panamá, eso es importante para apalancarlo y fortalecerlo. El otro tema fundamental que para nosotros es relevante es la certeza regulatoria y continuidad de política.
sea, yo creo que esto es fundamental. O sea, si queremos hablar de una visión a largo plazo, la estabilidad política y la continuidad institucional son fundamentales, que el resto no podemos sostener reformas, digamos, sectoriales. O sea, es importante sostener las reformas sectoriales en el tiempo y para dar señales claras. O sea, si queremos inversión, los inversionistas van a invertir donde hay señales claras, donde hay un tema y una certeza regulatoria fundamental. Eh, por otro lado, yo creo que el tema, Ana María, de marcos de financiamiento climático robustos, las CNS para mí son, digamos, son herramientas clave para movilizar inversión, pero también para transformar la economía hacia un modelo bajo en carbono y resiliente. Aquí es importante alinearnos y lo que decía que es fundamental, digamos, la alineación de políticas fiscales e industriales, digamos, generando instrumentos. Yo creo que tenemos mucho marco regulatorio. Hay muchos, aquí tenemos, Colombia fuimos los primeros en hacer la taxonomía verde, tenemos carbono neutralidad, una cantidad de marco regulatorio, pero es importante cómo aterrizar y bajar este marco regulatorio articulando con lo que trabaja el sector privado. Peter Baker del World Business Council dijo que así como están una CNDC, deberían existir las CDC, también digamos las eh, las corporate determinate contribution, o sea, como también apalancar, no el solo para, porque las CNS son más públicos, es como vinculamos al sector privado, porque el sector privado está contribuyendo a reducir las emisiones, y esto es un punto global, y es importante, digamos, esa articulación entre el sector público y privado, independiente del gobierno, si sea de uno o sea del otro. Es importante, eso se tiene que articular los diferentes actores para apalancar y fortalecer. Entonces yo creo que para nosotros es importante esa transformación y lo apalancamos, digamos, desde GECO lo tratamos de hacer y desde el World Business Council, nosotros aquí tenemos la hoja ruta Net Zero con enfoque empresarial para acompañar a nuestras empresas. Y un tema fundamental que posiblemente no lo hemos tocado aquí, esa parte, digamos, de ese tema global, es también cómo apalancamos y es llevar a las pequeñas y medianas a estos temas del sector privado. Las grandes empresas lo saben hacer, pero cómo vinculamos a su cadena de valor para que apalanquen y fortalezcan esas estrategias climáticas. Es decir, que las pequeñas y medianas identifiquen el tema de trabajar el tema de cambio climático como una estrategia diferencial de negocio, pero también que sus proveedores, sus clientes, que son grandes empresas, los acompañen para fortalecer el tema articulado también con el Ministerio de Ambiente y otros actores que para nosotros es fundamental. Y ya para cerrar, Ana María, me quiero alinear un poco, es el tema digamos, desde World Business Council hablamos la CNS como una oportunidad estratégica que debe ir de la mano del sector privado. Para nosotros es importante y es fundamental. O sea, que se articule el sector privado, que se llama el sector privado, que realmente es el sector que sabe hacer las cosas, que sabe implementar, particular y construir políticas públicas, que es una manera de fortalecer. O sea, que busquemos un propósito, un objetivo común para establecer y desarrollar, digamos, las iniciativas que necesita el país y la región en este caso. Yo, Ana María, yo diría que ahí cierro y aquí quedamos pendientes a si hay más preguntas. Muchas gracias. Bueno, veo varios comentarios en el chat que me parece importante de revisar y también algunas preguntas en general. Quiero hacer una pregunta y una de cierre porque ya tenemos, lamentablemente, el tiempo siempre para los conversatorios se nos queda corto, pero creo que en el reporte se hablaba de el reto que tenemos, ¿verdad? No creo, así es, Alicia lo mencionó, el reto que tenemos de pasar de lo nacional a lo territorial, ¿verdad? Y tanto en temas de políticas públicas, tú le mencionabas también, Sergio, y de el acceso a los recursos de financiamiento también hay varios comentarios y preguntas por parte de comunidades, por parte de las organizaciones que trabajan en el territorio. Entonces, en esta segunda ronda, quisiera que tomaran en cuenta esas preguntas y comentarios que tienen que ver con eso de bajar de este nivel nacional y en que es lógico que estemos, pero cómo llegamos a ese nivel territorial. Y quisiera que termináramos la ronda
Si ustedes, porque estamos hablando de tantas cosas que hay que hacer, Carlos, incluir los temas climáticos en la planificación nacional y sectorial, alinear o crear las estrategias de largo plazo para que no los tienen y lograr el alineamiento. Asegurarnos que tenemos buenas estrategias de financiamiento. Desde Sergio, mandar las señales claras desde los marcos regulatorios, una mejor articulación. Hay mucho que hacer. Se requiere una articulación entre diferentes actores, sectores, niveles sin precedentes, porque no es la manera que tenemos de hacer las cosas. Si ustedes pudieran, y tal vez ahí para terminar esta segunda ronda, después de hablar de los temas de cómo llegamos a los territorios, si ustedes pudieran recomendar un mecanismo con el que pudiéramos empezar para lograr esa mejor articulación, ¿verdad? Hay muchas cosas que hacer, pero esa que en el corto plazo pudiera eh, dar lugar a una mayor articulación, a ese alineamiento. Entonces, tal vez terminar esta segunda ronda con esa recomendación cortita, ¿dónde empezamos? Ya, Carlos. Ana María, sí, una recomendación, una única recomendación es difícil y antes de probablemente de mencionar por dónde iría yo, sí quería mencionar algo que me gustó de la intervención de Sergio, que me parece fundamental, que es el tema de la certidumbre. Cuando uno está pensando en hacer transformaciones de mediano o largo plazo, sean una agenda integral para abordar la temática del cambio climático o para mejorar la educación y la innovación y la productividad de los países, la certidumbre es fundamental. No hay mejor política casi de largo plazo cuando queremos hacer transformaciones de largo plazo que un sistema que genere certidumbre, que genere estabilidad y que genere marcos que alineen los incentivos, pero en forma continua. Efectivamente, como bien decía Sergio, los cambios y la incertidumbre en las políticas públicas lo que generan es procesos de aversión al riesgo, a la inversión, y uno acaba haciendo lo que ha hecho siempre. Y cuando hacemos lo que hemos hecho siempre, en América Latina sabemos cuál es el resultado. Entonces, precisamente creo que ese es uno de los elementos centrales. Si uno pensase en una prioridad, probablemente tenga que ver precisamente con generar mecanismos permanentes de gobernanza dentro del sector público, pero que integre, porque bien se ha dicho aquí, primero al sector privado, pero también a todos los actores sociales que van a, unos, sufrir el cambio climático, pero que son todos necesarios para generar las transformaciones. Cuando hablamos de emisiones de dióxido de carbono, pero también de metano, son sectores distintos, son niveles territoriales distintos, áreas geográficas distintas, y cuando vemos los impactos también. Por tanto, la discusión tiene que generar algún sistema de gobernanza a nivel de los países que permita articular esas políticas económicas, climáticas y de desarrollo a todos los niveles de gobierno y con todos los actores de la sociedad civil. En algunos países ya hay ese tipo de consejos y se han utilizado para hacer precisamente las contribuciones, pero no son tan extensos y a veces se convocan simplemente para, por ejemplo, hacer la contribución, pero no para pensar el desarrollo del país. Claro que esos marcos tienen que tener en cuenta la realidad de la región y hay. Solo mencionarles que en la CEPAL, que estamos abordando un poco el desarrollo desde la lucha contra tres trampas, y una tiene que ver con la baja capacidad para crecer, necesitamos que haya esa transformación se genere generando crecimiento. Necesitamos crecer más y de forma completamente distinta, y eso requiere inversiones. Esas inversiones que necesitamos, decía yo, para las contribuciones nacionales determinadas, la tasa de inversión de América Latina es muy baja si nosotros queremos generar procesos de crecimiento más acelerados y, por cierto, que enfrenten los procesos de desigualdad y pobreza que aún tenemos.
Pero, de nuevo, la transformación, el fortalecimiento de las capacidades institucionales, que es la tercera trampa que nosotros vemos, y esa gobernanza integral que se genere en los países, creo que es la manera de abordar esta transformación importante que nosotros necesitamos. Y en fortalecimiento de capacidades en la administración, creo que hay que distinguir distintos tipos de capacidades, porque efectivamente necesitamos que las instituciones de la región tengan mejores capacidades técnicas, y de hecho este tipo de webinario y muchos de los que se hacen en esa colaboración regional aborda el tema de las capacidades técnicas y operativas que permiten implementar estas políticas, pero necesitamos también fortalecer nuestras capacidades políticas, y eso tiene que ver con estos procesos de participación y transparencia con la que necesitamos abordar el cambio climático. Yo llevo también en la división el Acuerdo de Escazú, así que todo el tema de participación e involucrar a todos los actores me parece fundamental, pero esa capacidad política es necesaria, porque si las políticas no se hacen en forma participativa, no perduran en el tiempo. Y entonces se produce lo que Sergio mencionaba: cambios de gobierno, situaciones de ruptura, y volvemos a partir. Necesitamos que sean políticas concertadas, acuerdos de Estado, pactos que trasciendan a un solo gobierno y que incorporen elementos de prospectiva. Es decir, planificar pensando en estrategias de largo plazo requiere hacer análisis de lo que va a significar en el largo plazo. Si nosotros queremos transformar una matriz energética, tenemos que estar pensando a 30, 40 años e incorporarlo ahora y empezar a generar los incentivos para que eso surja. Por tanto, de nuevo, el mensaje es gobernanza participativa y anticipatoria. Gracias, Carlos. Sergio. Bueno, Ana María, pues yo quiero arrancar con que debemos, digamos, para los territorios, menos retórica, más acciones, menos crítica, más propuestas, porque a veces nos focalizamos más en lo malo y no miramos, no somos propositivos de las cosas que se pueden hacer y que se han hecho para fortalecer y mejorar este tipo de iniciativas. En los territorios, yo creo que es importante el abordaje de los territorios con el conocimiento de los territorios y trabajando con los actores locales. No es que mandemos gente de Bogotá para que sean expertos, no, al contrario, hay que llegar a conciliar y co-crear con el conocimiento de los territorios. Aquí tuvimos una tragedia este año que fue el departamento de Bolívar, la inundación, y posiblemente tenemos departamentos que tienen vulnerabilidad al tema de inundaciones, otros tendrán estrés hídrico. O sea, todos los territorios son totalmente distintos y es importante conocer esa diferenciación. Por eso es importante, y hace poco me hacían una entrevista en un medio de comunicación, yo invito a los medios de comunicación de que dejemos de ser tanto mostrando la catástrofe y todo lo malo que está pasando, sino porque no ayudamos a informar y empezar a invertir en adaptación. Qué chévere que gracias a lo que informó este medio, este medio, no hubo esta inundación. O sea, dejemos de estar buscando siempre dónde está lo malo para buscar culpables, no, busquemos una comunicación mucho más asertiva. Entonces, mi mensaje es trabajar fuertemente en los territorios, pero en adaptación. O sea, es fundamental porque ya es una realidad. O sea, ya tenemos riesgos. Ahorita que en el fenómeno del niño vamos a tener unos riesgos altísimos, y cuando llegue el fenómeno de la niña, otros riesgos. Pero es cómo trabajamos que los departamentos, los gobernadores, los alcaldes, y como se llama en los otros países, van identificando cuáles son los riesgos, si llega a llover, qué puede pasar y qué infraestructura tenemos que invertir. Yo siempre digo, plata hay, lo que no hay son buenos proyectos para apalancar y fortalecer y generar impacto. Entonces, para mí es importante, digamos, abordar los territorios, pero también con un conocimiento. No solamente es el tema de... Hay ideas maravillosas, pero hay que materializar esas ideas en acciones y hay que planificar y hay que implementar, que es fundamental para nosotros. Entonces, yo creo que eso es fundamental. El tema de la gobernanza, yo soy un soñador con los pies en el suelo, y más en un mundo que tienes un pensamiento insular, tenemos un riesgo altísimo. Generar confianza entre los diferentes actores. Y eso es importante. O sea, cuando hay actores que están por aquí, otros por aquí, es cómo generamos un propósito común, un objetivo común, pensando en mejorar la calidad de vida de las comunidades en los territorios, de las personas que no tienen posiblemente las oportunidades que tuvieron otras personas. Digamos, esa gobernanza se crea cuando generamos un propósito común para generar esperanza a las personas en los territorios, que es fundamental. Yo creo que todas las personas, y con esto cierro, Ana María, yo creo que todas las personas estamos
interesadas en mejorar y en ayudar a los demás. Ahorita que desafortunadamente, y realmente siento mucho la de Venezuela, la solidaridad siempre resulta. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar? Y ese es el mejor ejemplo de que no hubo articulación entre los actores. Es el mejor ejemplo que la institucionalidad no funcionó. Es el mejor ejemplo de que no se anticipaban los riesgos. O sea, y que no se invirtió en infraestructura para minimizar los riesgos de una posible catástrofe. Entonces, yo creo que es importante mandar ese mensaje que menos crítica, más propuestas, pero es como fortalecemos. Y necesitamos, y cierro con esto, yo soy soñador, necesitamos buenos seres humanos en todas las organizaciones para poder generar un propósito y articular para tener impacto en las comunidades que queremos beneficiar. Supuesta y seguro, todos los objetivos institucionales se van a cumplir y los objetivos y las metas y los compromisos del gobierno se van a cumplir también. Por eso cierro, Ana María, y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias también a Carlos. Voy a pasarle la palabra a María Paz para cerrar, pero de verdad que quisiera recalcar ese mensaje, ¿verdad? De la necesidad de dejar de pensar en la acción climática, en los objetivos de mitigación y adaptación como un obstáculo y más bien verlo como una oportunidad para alcanzar ese desarrollo diferente que está en las aspiraciones de todos nuestros países. Y bueno, para llegar ahí tenemos que cambiar la manera de hacer las cosas. Es decir, necesitamos que esa transformación se dé en las políticas públicas, en las estrategias de negocio, en las estrategias de desarrollo de las comunidades. Así que es mucho lo que hay que hacer, pero pues el trabajo de Let's Slack siempre se ha basado en ese principio de que aprendiendo unos de otros y aprendiendo juntos podemos acelerar esos procesos de transformación. Muchas gracias al equipo de la Secretaría. María Paz, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Ana María, y muchísimas gracias a Sergio y a Carlos por esas intervenciones tan iluminadoras. Yo quiero pasar a ver con los que nos quedamos, porque tenemos aquí gente que todavía nos hemos pasado la hora, pero siguen aquí, para ver qué aprendizajes nos llevamos, a ver si pueden compartir con nosotros. Y yo muy brevemente, la verdad, quiero dar tres mensajitos finales que me han llegado como a la cabeza y al corazón, que creo que es lo importante. Lo primero es el tema de tener un propósito común para activarnos, ¿no? Las personas necesitamos mejorar nuestra calidad de vida. Ese propósito común es cómo mejoramos la calidad de vida de nuestras poblaciones en los territorios, sobre todo los más olvidados, ¿no? Si tenemos eso como punto central, entonces cómo los riesgos, las políticas, los instrumentos, las inversiones van a eso, cómo generamos empleo ¿no? A partir de nuestras intervenciones climáticas y desarrollo en un contexto donde hay tanta informalidad y tanta necesidad. Lo segundo es el tema de la generación de confianza a través de mecanismos de gobernabilidad multinivel y multisector que vayan incorporando a los territorios y al sector privado para co-crear e ir avanzando juntos. Creo que eso segundo, Carlos, lo mencionaste, ¿no? Lo primero lo mencionó Sergio, lo segundo lo mencionó Carlos, creo que es central. Una vez que tenemos la certidumbre clara, el propósito y el objetivo claro es el cómo, ¿no? Y el cómo tiene que ver con estos mecanismos de articulación. Y lo tercero, que también lo mencionaron los dos, es el tema de los instrumentos, que no son otros instrumentos más que los mismos instrumentos que tenemos en lo privado y en lo público, pero que ahora tienen el cambio climático como un riesgo y una oportunidad, ¿no? Entonces no es inventar la rueda, sino cómo adaptamos estos instrumentos sabiendo que el Estado y otros actores vamos a tener que invertir para apalancar esas inversiones que impacten en el territorio y en los más vulnerables. Así que con eso los dejo. Tenemos un montón aquí de aprendizajes, territorializar, compromisos institucionales. La palabra compromiso se vuelve importantísima, ¿no? La cooperación, la gobernabilidad y una visión compartida, aprender de lo que ya funcionó en nuestra región. Solamente decirles que aquí en Let's Slack tenemos un desafío muy grande, es cómo acelerar el aprendizaje para la acción, así que nos vamos a sentar ahí con nuestros miembros del comité directivo
a ver cómo priorizamos más hacia ese enfoque en los próximos meses. Generar confianza con un propósito común, una frase importantísima, la importancia de la vinculación y formación de capacidades. Bueno, tenemos un montón de mensajes claves. Yo con esto, no sé, se los vamos a poner en un documentito para compartirlo. Quiero nuevamente agradecerles a todos por su presencia, a todos los participantes de todos los países, a nuestros panelistas y presentadores, y decirles que el informe del ETSDAC y las fichas país lo pueden descargar de este QR, y con eso entonces nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. También pueden, por supuesto, entrar a la plataforma de Let's Slack en este QR en nuestra web. Muchísimas gracias a todos y nos vemos ya en los próximos eventos. Pronto les diremos cuándo son los siguientes eventos para encontrarnos. Muchas gracias.